La herencia, escrito por Carmine Castell y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Feeds. Capítulo 5. Candy y Terry, mis abuelos. Fedor trató de calmarse y continuó. ¿Qué es lo que pasó allá? Trató de decirlo tranquilo. El abogado sacó del portafolio unas escrituras y unos documentos para demostrar que el defendido era el legítimo dueño, pero lo que quería era mostrar algo más. Sacó una antigua fotografía y le entregó a Fedor las escrituras y la foto de las mujeres. ¿Estas son las mujeres muertas?, preguntaba Frank a Fedor mientras se las entregaba. ¿Son las mujeres que están abajo?, preguntó Frank y miró cómo se le transformó la cara a Fedor al ver la foto. Creo que sí. Por alguna razón la casa está en pérdida total, pero las mujeres parece que las llamas no las dañan, decía el agente. ¿Podría no haber llegado hasta ellas?, preguntó Frank. Imposible. El cuarto estaba totalmente quemado, dijo Fedor pensativo. ¿Qué pasó allá?, preguntó Fedor al muchacho. Quiero contarlo todo. No descansaré si no lo hago, decía el joven. Las visiones se incrementaron, los sueños, los fantasmas de las paredes y 3 cuartos clausurados donde no podía entrar, siendo mi propia casa. Para mí, todo se volvió un misterio. Por alguna razón, me sentía observado por todos los lugares, vigilado, decía el chico. ¿Cuáles cuartos?, preguntó el detective. La biblioteca y los que le pertenecieron a la señora Marlowe y su hija, aclaró Terry. La mujer me dijo que yo era el dueño de la casa, pero que esos cuartos y la biblioteca fueron clausuradas por la misma señora Marlowe hacía tiempo, dijo. Le pregunté por la biblioteca. Ella me dijo que yo tenía el mejor cuarto de la casa, y este era el de mi abuelo, que debía respetar la memoria de las difuntas dueñas de la casa, que había un segundo salón, lo prepararía como mi biblioteca personal, que ya esos cuartos debían de quedar descansando con sus dueñas. Era la declaración del muchacho. Yo no le creía, pero por alguna razón no tenía opción. En las noches, aún sin querer, salía de mi cuerpo y sin pedirlo, estaba frente a estos cuartos. Estaba con mi mano en el picaporte de la biblioteca y veía recuerdos de mi abuelo en la casa. Y veía lo infeliz que era. No era el abuelo alegre que conocí. Ya sabía que mi cuerpo era su morada en las noches. Eran sus vivencias las que veía. Lo contemplaba escribiendo cartas, leyendo las de mi abuela una y otra vez, escribiendo números, guiones de historias de amor, tristes historias de amor. Tenía un ritual con las cartas que escribía a mi abuela. Después de derramar su alma en ellas, prendía la chimenea y las quemaba, esperando que le llegaran a ella. Vi los ojos de mi abuelo empañados muchas veces. Él fue un prisionero más, así como lo era yo. En las noches lo veía después de terminar de leer y escribir cartas, y luego quemarlas con lágrimas reflejadas en los ojos, tomando un trago, y luego salía, y se iba a caminar por las oscuras calles. En algunas ocasiones llegaba al teatro, y allí se quedaba ensayando toda la noche, y luego se dormía en su camerino. En otras oportunidades lo veía entrar a algún bar y ahí tomar
hasta que el cantinero lo mandaba en un carruaje hasta su casa. Era extraño. Yo me volví su sombra. Al día siguiente, bajaba con las pocas ganas de vivir, cansado, triste. Sentía que el té que me daban, también se lo daban a mi abuelo cuando vivía ahí. Esto lo hacía estar bajo su control, como lo hacían conmigo. Decía el chico. Con los días, creo que me adapté un poco a esa vida, y lo veía como una investigación de la vida del hombre que más admiré desde niño. Después de tener unos días viendo su ritual de encerrarse en la biblioteca y de su tristeza, quise saber más de él. Temía, pero quería saberlo. Continuaba el muchacho. En las noches, deambulando por la casa, lo que más me extrañó era que a pesar de yo ser un espíritu, y eso lo tenía claro, las puertas de los cuartos que fueron de la señora Marlowe y su hija tenían unos extraños sellos que me impedían ingresar. Mi espíritu los veía. No entendía, pero no me dejaban entrar. En el día no los veía, pero sabía que estaban ahí, y las puertas no se abrían. Contaba. Lo que me aterró fue que mientras indagaba en las noches a las afueras de la casa, vi a mi abuela ahí, mirando hacia dentro de la casa, justo al cuarto donde estaba mi cuerpo y mi abuelo prisionero. Yo de momento me estremecí. Era muy extraño, ya que mi abuela era joven, como lo está mi hermana, pero yo sabía muy bien que era mi abuela. El joven miró a su hermana. Primero me petrifiqué al verla y luego intenté huir. La verdad, hasta ahora lo que había visto eran recuerdos, pero sabía que esa mujer con la forma de mi abuela no era un recuerdo. Y sentí terror cuando ella me miró, y cuando me vio se puso el dedo en su boca y me pidió hacer silencio. Fedor y Frank miraban al muchacho incrédulos de lo que contaba. Pero al parecer no funcionó. Un grito fue lo que me estremeció. La joven que dormía al lado de mi cuerpo abrió la ventana, en furia, y parece que ella sí nos vio ahí en las afueras. Ella gritó llamando a su madre de inmediato, y mientras veía cómo las dos mujeres se lanzaban con furia a la mujer que tenía la forma de mi abuela, yo me desperté bañado en sudor. Decía el joven. Mi cuerpo estaba mojado y alterado. Fue la primera vez que me desperté en medio de la noche. Estaba solo, pero un temor inmenso me invadió. La ventana estaba abierta. Sentí frío, miedo, ansiedad y confusión. Sabía que debía cerrar la ventana, pero temía saber que encontraría a mi abuela o a esas mujeres afuera. Sabía que no era solo un sueño. Me levanté y al llegar cerré de inmediato, sin querer mirar. Volví hasta mi cama y tomé un vaso de agua, la cual la sentía amarga. Sin embargo, me pasé el trago. Ahí sentado en la cama, veía por debajo de la puerta como siluetas pasaban de un lado para el otro. Me estremecí. Parecía que me estuvieran vigilando. Al joven parecía que le asustaba recordarlo. Sentí un leve mareo, pero antes de que cayera desmayado, escribí algo en una pequeña hoja. Abuela, si estás aquí por mi abuelo, ayúdame. Abrí un poco la ventana y la lancé al jardín donde la vi. Continuó. Sentí como la ventana se abrió con fuerza de nuevo, al tiempo que golpearon la puerta con fuerza. Debe dormir, joven Granchester. Fue la voz de la mujer mayor en la puerta, con un eco enmudecedor y autoritario. Me sentía como un niño de 5 años, castigado y asustado, y el temor a dormir era más intenso cada día. El muchacho se veía afectado. Me levanté
y al llegar a cerrar la ventana, sentí un extraño viento sobre mi cara, cálido, tranquilo, con un suave olor a rosas. Tuve algo de paz. Pensé en mi abuela. El joven soltó el aire. Volví a mi cama y me quedé ahí dibujando el rostro de mi abuela, que es idéntico al de mi hermana. Protégeme, le puse. No sabía si me escuchaba, pero tenía que aferrarme a algo. Eran las palabras del joven. Y con la suave brisa estaba seguro que era mi abuela. Ella estaba ahí, ya que ese olor y esa calidez la sentía cuando ella me abrazaba y me dio paz. El joven dibujó una leve sonrisa en su rostro. Al día siguiente desperté. Me sentía muy extraño, tal vez confundido. Todo parecía normal, como siempre. Miré debajo de la puerta. Ya no había nadie. Fui al baño a limpiarme y usarlo. Al salir vi a la jovencita en mi cuarto. La chica esa mañana cojeaba más de lo acostumbrado. Se veía pálida, demacrada y con un semblante bastante triste, y sus ojos hinchados de llorar. A pesar de la noche tan terrible y del temor que sentía cuando la chica se acostaba a mi lado, y más con el parecido con la que fue la prometida de mi abuelo, pero aclarándome su madre que solo las personas se parecen, que era imposible lo que decían de ser la misma mujer. Además, a la prometida del señor Granchester le faltaba una pierna y a la joven empleada no. Esa mañana sentí pena y le pregunté: ¿estás bien?, indagué. No creo que te interese. Mi madre me mandó a arreglar su cuarto. Debes salir para poder limpiar correctamente, dijo la chica sin mirarme, con su cabeza baja. No tienes que hacerlo. Yo puedo ayudarte si te sientes mal, le dije. No. La chica levantó su rostro y me miró triste, cansada y molesta. Mi madre lo espera abajo. Yo debo limpiar su habitación, me dijo bajando su rostro de nuevo. Yo inquieto salí, pero dejé la puerta ajustada, pensando si estaba tan mal. ¿Tendría que ver con lo de la noche anterior? Si algo más pasó. Comencé a retirarme, pero al llegar a las escaleras me detuve y me devolví. Abrí solo un poco la puerta y la chica estaba con unos símbolos como en forma de escapulario y ramas golpeando todo y haciendo rezos de forma extraña, en especial en la ventana. El chico miró a sus escuchas. Yo me quedé mudo ante lo que hacía la mujer, pero algo me asustó más. ¿Qué busca, señor Granchester? Fue la voz a mis espaldas que me hizo saltar. Olvidé mi... No supe cómo responder. Las llaves. Voy a salir, pero no quiero importunar a su hija, le dije sin mostrar temor. Yo entraré por ellas. ¿Dónde están?, dijo la mujer mirándome fijamente. No lo sé. Creo que en la mesa de noche. Apenas respondí. La mujer me daba mucho miedo, y más en esos días, y su extraña actitud. Con su fría mano me hizo a un lado y entró, y cerró la puerta tras de mí. Se quedaron ahí encerradas hablando, ya que puse mi oído y las escuché susurrar en voz baja. La mujer se notaba molesta, pero la puerta se abre abruptamente. No las encontré. ¿Acaso es algo más, señor Granchester? La mujer estaba molesta frente a mí. No, solo creí que las había olvidado, pero aquí están. Metí la mano en el bolsillo y la saqué. Señor Granchester, ¿usted desconfía de nosotras? La mujer me miró de forma inquietante y molesta y continuó. La señora Marlowe quería que viviéramos aquí y lo atendiéramos.
por el cariño que le tuvo a su abuelo. Pero si le incomodamos o desconfía de nosotras, nos marcharemos hoy mismo. Ella me miró con tal odio que me hizo temblar. No sé por qué un escalofrío entró en mi cuerpo y un miedo de estar solo. Por alguna razón sentía que debía tenerlas allá. Decía Terry cabizbajo y continuó. Lo lamento. No fue mi intención hacerla sentir mal. Le dije derrotado. Tal vez y lo mejor sea que nos vayamos. Creo que usted piensa que lo robaremos. O algo peor, que lo matemos. Me miró de forma escalofriante. Hija, sal, que es mejor que nos marchemos de esta casa. El señor Granchester no quiere que estemos aquí, dijo la mujer desde la puerta a la chica que salió apenas sorprendida y me miró con terror. La culpa me invadió por mi actitud que estaba echando a dos mujeres a la calle, de su casa, de su hogar de toda una vida. Mi hija nació aquí. Para la señora Marlowe, yo era como su hija que perdió y mi hija como su nieta. Pero ella decidió dejarle esta propiedad a usted. Ella que creyó que era lo más correcto. Tal vez pensó que usted no tendría problema con que nosotras pudiéramos seguir viviendo aquí y estar bajo su servicio. La mujer tomó la mano de su hija, que estaba cabizbaja y triste. Vámonos, Susana. La mujer tomó de la mano a su hija para marcharse. ¿A dónde, madre? No tenemos hogar, dijo Susana, y sus ojos en verdad se veían sinceros y llenos de temor. Decía el chico mirando triste a los presentes. La culpa me invadió. Le ruego que nos perdone si lo molestamos con nuestra presencia. Las mujeres comenzaron a bajar las escaleras. Mi culpa fue grande y corrí a alcanzarlas. No quiero que se vayan. Esta casa es más de ustedes que mía, dije, y fue mi peor error. Las mujeres me miraron y no sé por qué mi boca se puso amarga. Mi corazón se aceleró y mi mente se nubló. Yo mismo me hacía prisionero de ese lugar, de ellas. Confesaba el muchacho. Desde ese momento, fui su muñeco, su títere. Por alguna razón, ya no volví a ser libre de recorrer la casa, en el día con mi cuerpo o en la noche en espíritu. Solo sabía que la noche estaba en algún lugar que aún no puedo describir, solo y oscuro, pero no sé dónde. Comencé a tener unos sueños muy extraños, o visiones, no lo sé. Decía confundido. ¿Cómo cuáles? Indagó el detective. De todas las veces que vi a mi abuelo en mi cuarto, o mejor dicho, en su cuarto, en el baño, en mi cama, o en el sillón que tenía con una mesa donde él solía escribir o tomar sus alimentos, o en el espejo, cuando me miraba con sus ojos azules llenos de tristeza. Pero nunca se acercó ni me dijo nada. Hasta una noche que lo vi sentado en su silla. Él escribía algo y por primera vez me miró. Hizo un gesto con su cabeza de que me acercara. Yo obedecí y me acerqué y leí lo que escribía. Declaraba el joven. Lo que me impactó fue que decía la carta: para mi nieto Terence III Granchester. Te enseñaré por qué pasa todo esto y lo comprenderás. Te ayudaré a escapar. Conocerás la historia que jamás tu abuela y yo les contamos. Fueron nuestros años más tristes y felices a la vez. Y ahí verás todo lo que pasa y quiénes son en verdad. Fui arrebatado de la eternidad del descanso eterno por un embrujo, y soy prisionero como tú, pero ellas me quieren a mí. Pero cuando me trajeron no contaban con la unión de tu abuela y yo, y ella también regresó, y está tratando de entrar por mí, por eso la viste.
Por eso ellas sellaron las puertas para que no pueda entrar. Candy las puede lastimar y por eso no te dejan escapar o andar en la propiedad libremente y en las afueras menos, para que no la puedas ver y ayudarla a entrar. Ella es luz y la luz las lastima, le temen. Temen a que se descubra quiénes son y lo que están haciendo. Ellas no son quien tú crees, pero al estar unido a mi espíritu lo sabrás. Decía la carta que mi abuelo escribía frente a mí. Mi abuelo no dijo nada, solo me miró mientras yo leía la carta con asombro. Y desde ese momento sentí como mi abuelo y yo nos fusionamos. Y comencé a conocer la vida de mi abuelo desde que mi abuela Candy llegó a su vida. Continuará.